tienen? 11 al 14. Dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de las cabras ni de los becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Amén. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense, cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Qué linda es la palabra del Señor. Amén. Gracias damos al Señor por su palabra. Quiero que echen a volar un poco su imaginación para que nos pongamos un poco en perspectiva en lo que todo este pasaje de Hebreos 9 dice, que probablemente para muchos de nosotros quizás resulte bastante incomprensible muchas cosas. Pero podemos resumir esto de una manera sencilla. En el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo, una carpa, dentro de la cual el pueblo de Israel, la gente, podían encontrarse con Dios. Esa carpa, muchos siglos después, se convirtió en el templo de Jerusalén. Y tanto la carpa como el templo tenían, entre otras cosas, que no viene de pronto ahora al caso, pero había por lo menos dos lugares esenciales dentro de esa carpa o dentro del templo. Dos lugares esenciales. Uno era el lugar santo. El lugar santo. Y suponiendo esa puerta pequeña que está ahí cerrada, más allá estaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era un símbolo del cielo, de la presencia de Dios. Siempre estaba cerrado. Nadie, absolutamente nadie, podía traspasar la cortina sumamente gruesa que había ahí en ese lugar, detrás de la cual estaba el lugar santísimo, que representaba la presencia misma de Dios, el cielo. El lugar santo era el lugar donde oficiaban los sacerdotes. Los sacerdotes recibían a la gente que venían a confesar sus pecados, venían a traer sus ofrendas, venían a traer sus sacrificios. Alguien venía: yo pequé, yo hice tal cosa, yo quiero ofrecer este sacrificio a Dios para que Dios me perdone. Todo ese lugar santo era constantemente, todo el año, año tras año, una constante actividad religiosa. El punto es que la gente constantemente estaba viniendo con sus mismos pecados, a ofrecer sus sacrificios para que el sacerdote intercediera por ellos ante Dios. Pero siempre venían con sus mismos pecados, con sus mismos problemas, con sus mismas luchas. Mientras tanto, el lugar que representaba el cielo continuaba herméticamente cerrado. Por más actividad que se hiciera aquí de ofrecer sacrificios, el cielo continuaba cerrado. Y eso representaba una sola cosa en la conciencia, en la mentalidad de la gente. Y era lo que Dios trataba de comunicar. No importa cuántas cosas se hagan acá,
en este lugar santo, que puede representar toda la actividad religiosa del ser humano en cualquier época y en cualquier lugar, no importa cuánta actividad religiosa se haga aquí, mientras no sea algo que sea conforme a la voluntad de Dios, el cielo continuará cerrado. Y ese lugar solamente se abrió, esa puerta solamente se abrió el día que Jesús murió en la cruz. De allí quiero que nos hagamos una pregunta en esta reflexión de esta mañana. ¿Qué es lo que mueve a las personas, a cientos, a miles, a millones de personas, a llevar a cabo los actos de fe que realizan? Aquí, o allá, o más allá, donde quiera. Todas las religiones en el mundo, todas, absolutamente todas, sin excepción, llámese el Islam, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, todas tienen en su expresión propia un tiempo en el que llevan a cabo un intenso mover en procura de deshacerse de las culpas, de lograr el perdón de los pecados y limpiar la conciencia. Incluso aquellos que niegan a Dios o aquellas personas que no están vinculadas supuestamente a ninguna religión ni a ninguna iglesia, igualmente practican un cierto tipo de religión mediante la cual se mantienen alejados de Dios, no quieren saber nada de Dios por causa de las cosas que están sin resolver en su conciencia y en su corazón. Todo eso demuestra la realidad de la carga existencial sobre la conciencia humana, una carga que viene vinculada al ser humano desde el comienzo mismo del mundo. Sin embargo, toda esa actividad religiosa de la que estamos hablando suele hacerse de manera periódica, cada año. Llámese el Ramadán, llámese el Día de la Purificación en el río Ganges en la India, llámese la Semana Santa en el mundo occidental. Toda esa actividad religiosa se hace de forma periódica, de año en año. Y siempre la gente viene con el mismo espíritu, con la misma actitud, con los mismos problemas, con los mismos pecados a cuestas, con la misma conciencia buscando algo. Y eso pasa sencillamente porque el problema no se soluciona. ¿Vamos bien, hermanos? Aquí en el capítulo 10 de Hebreos, en los versículos 1 y 2, miren lo que dice. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Lo que sucedía en este lugar santo, más acá del lugar santísimo, dice Moisés, eso solo era una sombra. Era algo mediante lo cual Dios estaba anunciando algo mayor y algo mejor. Era un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, pero no eran las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y dice el escritor, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Suponiendo que desde el día que Cristo Jesús murió en la cruz y todo el proceso mediante el cual la gente buscaba solucionar sus pecados y sus cargas en su conciencia hubiera sido aceptado
entonces a estas alturas habrían desaparecido todas las religiones del mundo. Pero no ha sido así, porque el problema sigue siendo el mismo. Ahora, por otra parte, son muchísimas las cosas que han cauterizado ese espíritu de culpa en mucha gente. Hay otras personas que no se sienten culpables de nada para nada. No buscan a Dios, no creen en Dios, no buscan ninguna religión, no buscan ningún camino espiritual, no nada, no les interesa nada y se sienten que no tienen ninguna carga en su conciencia. El apóstol Pablo escribía a los Efesios y les decía: los gentiles andan con su mente vacía en cuanto a los valores espirituales, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido y han perdido toda sensibilidad. Entonces, tal parece que esta es una realidad como toda la raza humana. Y yo creo que las personas que son movidas por algún afán religioso buscan en el fondo esto, simplemente el remedio para una conciencia que los acusa y los acusa. Esa es una necesidad existencial. Y es obvio que la vida de cientos de millones de personas no está tranquila, no tiene paz, mientras no hayan encontrado la seguridad del perdón de Dios. Así practique una religión o no practique ninguna en absoluto, la búsqueda siempre será la misma. La pregunta siempre será la misma: ¿cómo hallar realmente el perdón? ¿Cómo hallar realmente el perdón? Y yo creo que para hallar la respuesta necesitamos volver nuestros ojos a la cruz. Tenemos que volver nuestros ojos a la cruz, a lo que pasó allí, a lo que sucedió allí. ¿A quién murió allí y por qué murió? Tenemos que volver nuestros ojos a la cruz, porque allí es el lugar donde se consolida el perdón, porque Jesús asumió nuestro lugar. Jesús asumió nuestra culpa, Jesús asumió nuestro pecado, sin ser el pecador, asumió nuestro pecado para afrontar el juicio de Dios que era contra nosotros. Entonces, este texto de Hebreos que estamos considerando esta mañana nos enseña una cosa esencial. Nos enseña que algo trascendental sucedió el día que Jesucristo murió. Mira bien, algo trascendental sucedió el día que Jesucristo murió. Dios desde la cruz decretó el perdón de pecado para todo el que crea, hecho que se consumó absolutamente en la cruz. Y saben, hermanos, ese fue el día en que se abrió la posibilidad de que el alma humana pudiera restaurarse. Ese día se abrió la puerta para que todas las cosas vinieran a ser restauradas y para que todo aquel que llevaba en su corazón una profunda conciencia de pecado pudiera entrar en la presencia de Dios y ser perdonado y restaurado. Ese día, todo lo que se había venido abajo. Recuerdan que hace como 15 o 20 días hablamos del día en que todo se vino abajo por causa del pecado del ser humano y de la desobediencia del ser humano. Pero el día que Cristo murió, todo lo que se había venido abajo comenzó a ser restaurado. Hoy Dios está restaurando todas las cosas, y por más complicadas que puedan ser las cosas en el mundo, por más caótico que pueda estar el
el mundo hoy, espiritualmente, moralmente, socialmente, políticamente, por más caótico que pueda ser el mundo hoy, Dios está obrando, restaurando todas las cosas. Cada persona que viene a Cristo y reconoce su pecado y lo acepta como Salvador es parte de ese proceso restaurador de Dios, por medio del cual Él está formando un pueblo y un mundo nuevos. Tal fue la grandeza y la trascendencia del hecho de la cruz. Así que varias cosas son evidentes aquí en cuanto a la cruz, a la luz de este pasaje de Hebreos que acabamos de leer, que estamos considerando. Varias cosas son evidentes. La primera, Jesús ofició como sacerdote. Aquí el escritor lo llama que Jesús vino a ser el sumo sacerdote. No hay otro sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote sobre la iglesia. Y Jesús ofició como sacerdote. En el versículo 11 dice: Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Ahí en la versión Reina Valera, que generalmente usamos, dice: estando ya presente Cristo. Cristo es un sumo sacerdote presente, aunque no lo veamos, pero está presente. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo es un sumo sacerdote presente. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Cristo hizo lo que antes estaba restringido a un sumo sacerdote humano y que resultaba ser solo limitado y temporal. El sumo sacerdote solo podía pasar del lugar santo al lugar santísimo una sola vez al año para ofrecer un sacrificio por los pecados. Pero la primera persona por la que él debía ofrecer un sacrificio era él mismo. El sumo sacerdote era el primer pecador y él tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Y si no lo hacía, Dios le quitaba la vida allá adentro. Y después de que él ofrecía ese sacrificio por sí mismo, ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el resto de la gente. Pero eso era solo limitado y temporal. El problema del pecado y de la culpa no quedaba resuelto. No quedaba resuelto de ninguna manera. Por eso la gente continuaba viniendo año tras año a las celebraciones religiosas, buscando lo mismo. Yo a veces me pregunto, en las iglesias cristianas, y tal vez esta iglesia no sea la excepción, tal vez su vida no sea la excepción, no sé cuántos hermanos, cuántas personas, cuántos miembros de iglesias, cuántos líderes de iglesias, cuántas personas en las iglesias aún no están seguros del perdón de sus pecados y quizás aún andan buscando y buscando y todavía andan buscando y buscando lo mismo y todavía siguen en la misma lucha y en la misma inseguridad y cargando con los mismos pecados. Lo que Jesús hizo era lo que había pronunciado desde siglos atrás, el hecho de que se estableció un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se estableció como un mensaje para el pueblo de Israel. Ese sumo sacerdote representaba a alguien que habría de venir mucho tiempo después de él para ofrecer un sacrificio definitivo y perfecto que resolviera el pecado. Y Jesús asumió ese lugar o ese papel del sumo sacerdote. Jesús fue a la cruz. Y Jesús fue a la cruz en el mismo rol del sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por el pecado del pueblo. Jesús fue a la cruz
como sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio de Jesús y ese sumo sacerdocio de Cristo desplaza cualquier otro sacrificio, cualquier otro sistema de sacrificios, cualquier otro sistema religioso, cualquier otro sistema sacerdotal. Todo eso es desplazado porque Jesús llegó a estar presente como el sumo sacerdote. Jesús ofició como sacerdote. Y yo quiero que usted piense en lo importante y esencial que eso es. Ahora, en segundo lugar, Jesús fue a la cruz, pero no llevó un cordero con él. Jesús no llevó una ofrenda con él. El sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo llevando una ofrenda, llevando un sacrificio, llevando un cordero para ofrecer como sacrificio de Dios, ante Dios, en representación del pueblo. Pero Jesús no llevó un sacrificio con él, Jesús no llevó una ofrenda con él, no llevó un cordero con él. Jesús mismo, él mismo fue el sacrificio. Él mismo fue el cordero de Dios ofrecido en nuestro lugar como sacrificio ante Dios. En el versículo 12 dice Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas. Y en el versículo 12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención. Es increíble cómo la idea de sacrificio está presente en la mente del que de alguna manera siente que espiritualmente no está bien delante de Dios, o del que siente que ha hecho algo muy malo, o del que siente profundos remordimientos en su corazón, o del que siente que su conciencia lo acusa de algo. Entonces, como que de una manera un tanto instintiva surge la idea de ofrecer algún sacrificio, de hacer algo por sí mismo para librarse de la carga de su conciencia. El salmista David nos ilustra esto de una manera muy interesante. El salmista David en algún momento cometió un grave pecado contra Dios. Él cometió un adulterio y Dios le llamó fuertemente la atención a David por haber cometido ese adulterio. Entonces un profeta vino donde David y le hizo ver el pecado que había cometido, y el dolor que David sintió en su corazón fue muy grande, el remordimiento fue muy grande. Cuando se dio cuenta, cuando sus ojos se abrieron a la realidad y se dio cuenta de lo que había hecho. Y dijo, he pecado contra Jehová. Pero en el Salmo 51, en el versículo 16, él dice, Dios, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Yo te ofrecería un sacrificio. Pero de pronto él se encontró con que Dios no quería sacrificios, ni quería ofrendas. Entonces el salmista dijo, el sacrificio que Dios desea es un espíritu quebrantado, y Dios no rechazará un corazón arrepentido y quebrantado. Volviendo al caso de las grandes religiones en el mundo, los musulmanes hacen grandes peregrinaciones a la Meca cada año. Los hindúes se bañan en el río Ganges para limpiar sus pecados. Ciertos sectores del cristianismo buscan los lugares santos o los santuarios, o extenuantes caminatas y abnegados esfuerzos para hacer algún tipo o cumplir con algún tipo de penitencia, con el fin de alguna manera librar su conciencia y satisfacer a Dios de tal forma que Dios les garantice su perdón. Yo pienso que en alguna manera su corazón reclama algo.
Pero la verdad es que eso lo vemos exactamente tal cual año tras año. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo les digo una cosa, hermanos, hermanas. Si la Biblia es la palabra de Dios, como realmente creemos que lo es, amén, ¿sí o no? La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no cabe duda de que lo que nos dice la palabra de Dios es verdad para cualquier persona, para usted, para mí, para todos por igual. Y el escritor a los hebreos, o mejor, Dios a través de este escritor está diciendo que la sangre de machos cabríos ni de becerros de ninguna manera logró el perdón de Dios, no logró realizar el perdón de Dios sobre la vida de nadie, ni la sangre, ni los machos cabríos, ni los becerros, ni las tradiciones religiosas, ni los esfuerzos religiosos, ni los ofrecimientos religiosos, nada que pueda ser ofrecido de manera ritual por la mano y el esfuerzo humano, nada de eso logró el perdón de Dios para el hombre, sino, dice, por su propia sangre, por la sangre de Jesús, quien entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Esta es una figura que nos permite vislumbrar un poco lo que sucedió en el mundo espiritual después de la muerte de Cristo. Déjenme decírselos de esta manera. Aquí hay algo de trascendental importancia para usted y para mí, y para toda persona o todo ser humano en este mundo. Hay algo de trascendental importancia. El profeta Isaías había dicho mucho tiempo atrás y había anunciado que si bien todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su propio camino, pero hay algo muy grandioso que Dios dijo a través de Isaías: pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire bien eso. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, eso significa que Jesús nos llevó en él. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Jesús nos llevó en él. Jesús te llevó a ti en él. Jesús nos llevó a cada uno de nosotros, me llevó a mí. Jesús nos llevó en él. Así sencillamente como suena. Cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, está creyendo que Jesús lo llevó en él. Y está creyendo que su muerte fue la ejecución de la justicia de Dios sobre su pecado. Que Jesús resolvió en la cruz su pecado. Y por tanto, si Jesús resolvió en la cruz su pecado y mi pecado, nuestro pecado, ya no tenemos que buscar ningún tipo de solución por ninguna otra parte. Escribiendo a los Romanos en el capítulo 3, el apóstol Pablo decía algo que es muy interesante. Romanos capítulo 8, versículo 3, miren bien lo que decía Pablo. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Y lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, si yo fui llevado en Cristo,
Cuando creo, vengo a estar en Cristo, porque fui llevado en Él. Cuando creo, estoy en Cristo. Pablo se refiere mucho a ese concepto. Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y dijo también, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y saben, hermanos, y eso no puede cambiar. El problema con los hebreos parece ser que no estaban seguros de esto. Yo pregunto esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás seguro de esto? ¿Estás seguro de que Cristo te llevó en Él y contigo llevó tus pecados y derramó su sangre por tus pecados y resolvió el problema de tu pecado? Los hebreos parecía que no estaban seguros de esto, les costaba mucho trabajo creerlo. Y por una serie de presiones, eso ya es otra historia, como por ejemplo la campaña desplegada por el sumo sacerdote judío para repatriar a los cristianos al judaísmo. Por toda esa presión, muchos comenzaron a volverse atrás. Y yo pienso que cuando una persona se vuelve atrás, yo pienso que cuando una persona se congrega por un tiempo y después no vuelve, o cuando se dice, entre comillas, yo fui cristiano, pero ya no lo soy, esa persona realmente jamás, nunca entendió ni interiorizó el hecho de que Jesús lo llevó a él en la cruz y llevó sus pecados y resolvió el problema de su pecado. Y termino diciendo esto, en tercer lugar. Por tanto, Jesús logró con su sangre el perdón imposible por ningún otro medio. Jesús logró con su sangre el perdón imposible por ningún otro medio. Por eso dice el versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿No es muy lindo eso? Miren ustedes esto de esta manera: la humanidad caída en desgracia será restaurada a partir de la restauración del corazón humano. Cada que una persona realmente se convierte y se vuelve a Dios y su ser interior cambia y nace otra vez, por decirlo de esa manera, realmente es transformado, cambiado. Allí Dios no solo está restaurando una vida, Dios continúa restaurando de vida en vida, de familia en familia, de hogar en hogar, de grupos en grupos. Dios continúa restaurando la humanidad caída en el pecado. Y tal parece que en lo más profundo de su conciencia, los seres humanos, por lo que vemos que hacen y lo que quizás también nosotros mismos un día hicimos cuando no conocíamos la verdad con respecto al perdón de Dios por medio de Cristo, lo que la gente hace en el fondo es una manera de decir que saben y reconocen que han actuado mal, que están actuando mal, que andan en pecado, están enredados en sus pecados, siguen haciendo lo mismo, no saben cómo solucionar ni resolver el problema de su pecado. Y a lo largo de la vida, a lo largo de la vida, de los años, todo eso se va reprimiendo, todo eso se va acumulando y todo eso se va convirtiendo en una fuente de daño espiritual. Entonces, las personas llegan a experimentar lo que el escritor llama obras muertas, asuntos espirituales y morales sin resolver en su vida. Y la gente sigue buscando y buscando de la misma manera y en los mismos lugares y por los mismos medios.
Un perdón que es imposible, absolutamente imposible, excepto que se comprenda y se acepte lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso demasiadas personas, miles de personas, millones de personas viven vacías, amargadas, tratan mal a los demás. Viven descontentos, infelices, insatisfechos en lo más profundo de su corazón. Un caso profundamente ilustrativo de esto lo encontramos en la experiencia de un hombre paralítico, según nos narra el evangelista Lucas. 4 hombres trajeron a este paralítico ante Jesús, y como no lo pudieron entrar por la puerta de la casa donde Jesús estaba, hicieron un hueco en el techo, quitaron las tejas, la paja, todo lo que había ahí, hicieron un hueco y bajaron al paralítico en su camilla, ahí donde estaba Jesús. Lo pusieron ahí delante de él. A mí lo que más me encanta de ese pasaje es que Jesús, si bien el paralítico fue traído a él, en realidad fue Jesús el que vino al paralítico en misión. Jesús había venido en una misión. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había dado por perdido, lo que al parecer nadie quería ni podía ya rescatar ni restablecer. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había dado por perdido. Y Jesús vino teniendo presente ese espíritu de misión, vino a ese paralítico tendido delante de él. Las palabras, o mejor, Jesús le habló, y yo creo que no podía haberle dicho nada menos o nada diferente a lo que le dijo. Las palabras de Jesús fueron impresionantes, fueron penetrantes, fueron profundamente oportunas. Y esas palabras de Jesús revelan el profundo conocimiento del alma humana que Jesús tiene. Jesús sabe con qué carga el alma humana. Y yo pienso que esas palabras de Jesús a ese paralítico fueron unas palabras que no solo le trajeron consolación, sino que fueron palabras que abrazaron el alma de ese paralítico. Un hombre desahuciado por la sociedad. Nadie podía hacer nada por él. Desahuciado por la religión. Ninguna religión podía hacer nada por él. Desahuciado por el sistema sacerdotal. Ningún sacerdote podía hacer nada por él. Y Jesús, con una sola ojeada, vislumbró el estado del alma de aquel hombre. Vio su pasado, vio su carga, vio su sufrimiento, vio su incapacidad. Supo por qué estaba paralizado y le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso significa que Jesús le estaba diciendo: amigo, ya Dios te perdonó. Ya no te tortures más, ya no te condenes más, ya no te des latigazos a ti mismo más, ya no te menosprecies, no te aborrezcas a ti mismo más. Dios te perdonó. Ni la sociedad, ni la religión, ni los ritos no pudieron hacer nada por este hombre, solo su encuentro con Jesús. Y yo pienso que esa es la más clara demostración de lo que las obras muertas, los problemas espirituales y morales sin resolver en nuestra vida hacen en la conciencia de una persona. Pero también muestran cómo el perdón de Dios puede remover todo eso y echarlo fuera. El apóstol Juan dijo en una ocasión: si confesamos nuestros pecados,
si confesamos nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar los pecados es exteriorizar los pecados ante Dios. Si yo he pecado contra Dios, exteriorizo mis pecados ante Él y le digo las cosas como son. Señor, realmente yo soy culpable, yo soy responsable, yo reconozco que he pecado en esto y el otro. Si yo he pecado contra otra persona, la confesión es exteriorizar mi ofensa ante esa persona y pedirle perdón. Pero la confesión es exteriorizar el pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos exteriorizando el pecado. Y cuando lo hacemos y los traemos delante de Dios, lo que sucede en realidad es que estamos sacándonos del alma las cosas que nos paralizan y estamos apropiándonos del perdón que ya Dios impartió. Hermanos queridos, nadie, absolutamente nadie, debe ni debería andar cargando con la culpa de su pecado o con la inseguridad de su salvación. En realidad, toda persona debe saber y tiene que saber que puede tener la seguridad de que Dios lo ama y de que sus pecados le han sido perdonados y de que desde el momento en que Jesús murió en la cruz, esa persona fue hecha salva, pero tiene que saberlo para saber o para que tome la decisión de si lo acepta o no lo acepta. Aquí en la iglesia, como en cualquier otro lugar de nuestro entorno o en cualquier otro lugar del mundo, nadie tiene por qué andar cargando con la culpa de su pecado o con una conciencia intranquila o con obras muertas o problemas sin resolver en su vida o con la inseguridad de su salvación. Saben, hermanos, esto, así como a Jesús que vino en misión, es lo que mueve el evangelismo, es lo que mueve las misiones. Es por eso que vamos a decirle a otros lo que sucedió en la cruz, cómo Jesús resolvió el problema del pecado de toda la humanidad en la cruz. Pero la gente necesita saberlo para que tomen la decisión de si lo aceptan o no lo aceptan. Esta es la estrategia de Dios, mediante la cual Él está restaurando todas las cosas. Y déjame decirte, hermano y hermana, amigo, Jesús también quiere y puede restaurar tu vida. Amén. Jesús quiere y puede restaurar tu vida desde lo más profundo de tu ser. ¿Sí? Este texto nos enseña que el día que Jesucristo murió, Dios decretó el perdón de pecado para todo el que crea. Sí, solamente es suficiente aceptar. Señor, soy un pecador, pequé contra ti y en mi conciencia lo sé, pero yo sé que tú me has perdonado. Señor, yo quiero aceptar tu perdón. Perdona mis pecados. Yo quiero aceptar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora. Ora al Señor. Tal vez este sea un momento también muy trascendental para ti en tu vida. Por algo Dios te trajo aquí hoy. Y tal vez esto sea algo que tú necesitas considerar seriamente, revisar, mirar con detenimiento y con fe. Mira tu corazón y piensa en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Dios bueno, Dios, te alabamos, te exaltamos. No podemos menos que asombrarnos otra vez, como ante la grandeza o la gravedad o la imposibilidad de resolver nosotros nuestros propios pecados,
nuestras propias culpas, nuestros propios problemas espirituales y morales. Tú lo hiciste un día, lo hiciste una vez y para siempre, por medio de Jesucristo. Yo te ruego que nos ayudes a comprender esto. Nos ayudes a comprender que si hemos pecado, necesitamos mirar a lo que sucedió en la cruz. Si llegáramos a pecar otra vez, o si hemos pecado de nuevo cuando quizás nos propusimos no hacerlo, necesitamos volver a mirar a la cruz. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay rito, no hay penitencia, no hay obra que yo pueda hacer. Recordamos las palabras de Pablo, Padre, cuando decía que cuando tú nos salvaste no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino tan solo por tu misericordia y por el lavamiento de nuestros pecados en la cruz. Padre eterno, ayúdanos a comprender esta verdad y que esto impacte, transforme, renueve, restaure, Señor, nuestras vidas. Por eso esta mañana o en esta tarde, de nuevo, Señor, abrimos nuestro corazón de par en par y decimos: Jesús, yo sé que he pecado, yo te necesito, yo sé que tú moriste en la cruz, llevaste mis pecados y pagaste por ellos. Yo quiero, Jesús, que tú vengas a mi corazón. Entra en mi corazón, yo te acepto, yo te recibo, yo me reafirmo en ti como mi Salvador, como quien es ahora mi justicia. Dios eterno, que esto sea una realidad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesús, y gracias por haber impartido tu perdón un día de una manera total y definitiva, al cual podemos acceder todos por la fe, por medio de Jesucristo. Honra y gloria a tu nombre, Padre, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos queridos.